Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Idania Santos y pertenezco al grupo número 6. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablarles de unos temas muy importantes. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, la Convención de Derechos del Niño y los derechos y obligaciones que tienen cada uno de ellos. Para empezar, es importante entender que según nuestro marco jurídico, los niños y adolescentes no son solo objetos de protección, sino que también son titulares plenos de derechos humanos. Esto significa que tienen derechos fundamentales como la integridad física y psíquica, la identidad, la salud y la educación, los cuales deben ser garantizados por el Estado, la sociedad y la familia. Históricamente, la visión sobre la niñez era tutelar, es decir, solo se les protegía sin reconocerle voz propia. Sin embargo, esto cambió a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, en donde Ecuador fue pionero en América Latina. Más adelante, la Constitución del 2008 consolidó este avance, reconociendo así plenamente a niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos y estableciendo el Estado constitucional de derechos. El principio de interés superior del niño en la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en su artículo 44, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Esto significa que en toda decisión pública o privada, el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser la prioridad. Además, se garantiza su desarrollo integral en todos los ámbitos de la vida para que puedan crecer y desplegar todas sus capacidades en un entorno seguro y afectivo, apoyados por políticas nacionales y locales. Bueno, abogado, este ha sido mi aporte y espero que me haya entendido. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Ricardo Solórzano y voy a continuar con el punto número 2, iniciando con el marco normativo nacional del Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador. Bueno, el estudio del Código como base legal para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Después de un análisis extenso del Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, se entiende que la piedra angular en cuestión normativa para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes fue promulgado por el Congreso Nacional en respuesta a la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y prioridad absoluta, en su artículo 12. Su finalidad establecida en el artículo 1 es garantizar el desarrollo integral y goce de derechos desde un marco de libertad, dignidad y equidad, adoptando la doctrina de protección integral que reconoce a los menores como sujetos de derechos en su artículo 15. El alcance. Bueno, en consecuencia, el presente código protege a todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años. Artículo 2. Bueno, las diferencias de edades son establecidas en el artículo 4 entre niño, todo menor de 12 años o adolescentes que son mayores de 12 años hasta los 18 años, abarcando también derechos de menores extranjeros en su artículo 15 y también reconociendo especificaciones culturales de lo que son indígenas, afroecuatorianos en su artículo 7. Los principales rectores abarcan el mencionado en clase interés superior del niño en su artículo 11, la corresponsabilidad de la sociedad y familia en su artículo 8 y la supletoriedad de normas favorables en su artículo 3. Pese a todo esto, su implementación enfrenta retos como la insuficiente asignación de recursos y la necesidad de una capacitación apropiada y continua. Principales disposiciones. Bueno, acorde a los principios y disposiciones, el código organiza a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 5 categorías. Tenemos los derechos de supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y derecho a la participación y deberes y responsabilidades. Bueno, vamos a detallar las principales disposiciones. Como habíamos mencionado, en primer lugar tenemos los derechos de supervivencia en sus artículos 20 al 32. En este apartado se establece la protección a la vida desde su concepción, garantiza el acceso gratuito a la salud y promueve la lactancia materna.
también prioriza la permanencia en la familia biológica en su artículo 22. Como segundo tenemos los derechos al desarrollo en sus artículos del 33 al 48, y en este apartado se asegura la educación gratuita desde el bachillerato, la identidad y recreación, y también prohíbe sanciones crueles en escuelas y colegios en su artículo 41. Siguiendo como tercer punto tenemos los derechos de protección, que se encuentra de los artículos del 50 al 57. En este apartado se resguarda la integridad personal y ofrece protección especial a menores con discapacidades o que son víctimas de desastres, ¿no? Tenemos como siguiente punto los derechos de participación que abarcan en sus artículos del 59 al 63. En este apartado se permite la libertad de expresión del menor. Se le consulta asuntos que le afecten y también se hace énfasis en su asociación recreativa. Como punto final tenemos los deberes y responsabilidades, que abarcan los artículos del 64 al 65. En este apartado se incluye respetar a la patria y regula la capacidad jurídica, como lo que son los contratos de trabajo en específico para mayores de 15 años en su artículo 65. Por otro lado, para adolescentes infractores, el código establece lo que son medidas socioeducativas en su artículo 371 al 423, divididas en no privativas, esto quiere decir amonestaciones o servicio a la comunidad, en su artículo 379, haciendo énfasis en lo que son reinserciones sociales para estos menores infractores. Bueno, vamos a continuar con la estructura del código, ¿no? El código se organiza en 5 libros, con disposiciones transitorias y una disposición final. El libro primero, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? En sus artículos del 1 al 65. En el primer título tenemos definiciones, artículos del 1 al 5 que establecen la finalidad, sujetos protegidos y distinción entre el niño y adolescente. Como título 2 tenemos los principios fundamentales que abarcan los artículos del 6 al 14. En este título se consagra la igualdad, el interés superior y la prioridad absoluta de los niños, niñas y adolescentes. El título 3, que abarcan los artículos del 15 al 65, se establecen derechos, garantías y deberes. Clasifica los derechos en supervivencia, desarrollo, protección y participación. En el segundo libro se abarca lo que es el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. En este apartado se regula la coordinación institucional, incluyendo el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para incorporar políticas de protección. Siguiendo con el libro tercero, procedimientos de protección. Este libro establece mecanismos judiciales y administrativos para proteger derechos como denuncias por vulneraciones en el artículo 17. Siguiendo con el libro cuarto, que trata de infracciones penales de los adolescentes, que abarcan los artículos del 371 al 423. En este apartado se regula medidas socioeducativas con capítulos sobre las disposiciones generales en su artículo 371, organismos técnicos, medidas no privativas, regímenes de ejecución, centros de internamiento y régimen disciplinario. Siguiendo con el libro quinto, tenemos la prevención de la infracción penal de los adolescentes, que abarcan los títulos del 424 al 426. Aquí se promueven políticas preventivas bajo la supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su artículo 425. Seguimos con las disposiciones transitorias, que son en total 14, y abarcan las páginas 112, 113 y 114. Aquí se indican estas disposiciones, que son las que facilitan la transición de tribunales de menores a la función judicial, capacitación y registro de entidades. Por su atención, muchas gracias. Continuamos con mi compañero. Convención
sobre los derechos del niño. Antecedentes. Este fue el final de un proceso que había comenzado con los preparativos del Año Internacional del Niño de 1979. Ese año se iniciaron los debates sobre un proyecto de convención presentado por el gobierno de Polonia. La redacción de la convención tuvo lugar en un grupo de trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los delegados del gobierno formaron el núcleo del grupo de redacción, pero en las deliberaciones participaron representantes de los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, así como varias organizaciones no gubernamentales. El proyecto original presentado por el gobierno polaco fue ampliamente modificado y ampliado durante los largos debates. Origen y adopción. Ratificación de la Convención de Derechos del Niño por parte del Ecuador. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar de manera oficial esta trascendental convención internacional, comprometiéndose de esta manera solemnemente a proteger, respetar y promover activamente los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional. Ratificación oficial por parte del Estado ecuatoriano. Esta ratificación llevada a cabo en el año 1989 evidenció de manera contundente el compromiso inquebrantable y firme del país con la protección y promoción incansable y constante de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. La adopción y posterior ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 representó un acontecimiento de suma importancia a escala global y sentó las bases para un cambio trascendental en la protección de los derechos de los menores de edad. Principios fundamentales. La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en 4 principios fundamentales. 1. No discriminación. Todos los niños deben gozar de los mismos derechos sin importar su origen, género, religión, condición económica u otra característica personal o familiar. 2. Interés superior del niño. Toda decisión que afecte a un niño debe priorizar su bienestar integral, considerando su desarrollo físico, emocional y social. 3. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todo niño tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse plenamente con acceso a salud, educación y protección. 4. Participación infantil. Entiéndase que todos los niños tienen derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que los afectan y estas deben ser tomadas en cuenta según su madurez. Los artículos de la Convención exigen la prestación de recursos, aptitudes y contribuciones específicos necesarios para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia. También exigen la creación de mecanismos para proteger la infancia contra el abandono, la explotación y los malos tratos. La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso del mundo con los principios que sustentan los derechos de la infancia. Mi nombre es Lenin Vladimir Morales Oñate. Yo voy a hablar acerca de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la Convención sobre los Derechos de los Niños. En la Convención sobre los Derechos de los Niños reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, para lo cual se establecen los derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación, el derecho a la participación, el derecho a la protección contra el abuso y el derecho a vivir en familia. El derecho a la vida se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 6, el cual nos dice que los estados deben reconocer que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. El derecho a la salud se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 24, en el cual nos menciona que los estados reconocen el derecho del niño que disfrute el nivel más alto de salud, de atención y de rehabilitación médica. El derecho a la educación se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 28, en el cual nos menciona que los estados
deben reconocer el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la no discriminación se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 2, en el cual nos menciona que los estados tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de condición, las actividades, las opiniones expresadas, las creencias, su raza, su religión, etc. El derecho a la participación se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 12, en el cual menciona que los estados deben garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio al derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño. El derecho a la protección contra el abuso se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 19, en el cual menciona que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico, mental o sexual. El derecho a vivir en familia se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 9, en el cual los estados velarán que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de ellos, excepto cuando existan casos judiciales y las autoridades competentes determinen en conformidad de la ley. Todo esto en la aplicación en el contexto ecuatoriano tenemos establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual fue creada en el año 2002, ya que esta es una ley muy importante en la cual se encuentran establecidos todos los derechos de la Convención sobre los Derechos de los Niños en este Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales nos ayudarán a explicar a mayor detalle para que sean cumplidos en nuestro país, estableciendo reglas claras para proteger y garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Pero todavía no se encuentra aplicado al 100% por falta de control de diversas autoridades o entidades públicas, porque todavía en el Ecuador observamos que se encuentran niños en las calles trabajando, los cuales están siendo privados de la educación. También en nuestro país tenemos unas tasas de índice de desnutrición infantil en lugares rurales o pueblos indígenas. También tenemos un índice muy alto sobre el abuso psicológico en escuelas, colegios, y también tenemos un índice de abuso sexual sufrido por los niños y niñas a nivel del país, lo cual todavía son desafíos grandes para nuestros sistemas jurídicos para solventar todos estos problemas y acontecimientos que está pasando actualmente. Muchas gracias. Saludos cordiales, señor docente. Soy la alumna Alexis Narcisa Rivas Merelo. A continuación voy a explicar sobre el derecho específico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Tenemos, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, garantizándole una protección especial que prioriza su bienestar integral. Esta protección se concreta tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código de la Niñez y Adolescencia, normativas que establecen un conjunto de derechos específicos que deben ser respetados y promovidos por el Estado, la sociedad y la familia. A continuación tenemos los derechos reconocidos en la Constitución en el artículo 44 al 46 y el Código de la Niñez y Adolescencia. En los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de asegurar de manera
prioritaria el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre los derechos más relevantes que se reconoce tenemos el derecho a la identidad. Este incluye el nombre, la nacionalidad, la pertenencia cultural y la perseverancia de la historia familiar. También tenemos derecho a la educación, acceso obligatorio y gratuito a la educación inicial, básica y bachilleratos, con un enfoque inclusivo, intercultural y de calidad. También tenemos el derecho a la salud. Tienen acceso a servicios de salud físicas y mentales, con prioridades en atención preventivas y especializada para la niñez. También tenemos el derecho a la integridad. Esto incluye la obligación de prevenir todo tipo de amenazas o vulneración de sus derechos. También tenemos el derecho a vivir en familia, preferencias por el entorno familiar, evitando separaciones innecesarias y fomentando medidas alternativas. Bueno, vamos a hablar sobre el enfoque de derechos específicos de protección contra la violencia y el trabajo infantil. Por su vulnerabilidad constante son la protección contra la violencia. Niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia física, psicológica, sexuales o simbólica. El Estado debe implementar medidas de prevención, atención y sanción en caso de maltratos infantiles. También tenemos la prohibición de erradicación del trabajo infantil. Esto prohíbe el trabajo infantil en todas sus formas. Solo permite el trabajo en adolescentes bajo condiciones estrictas, que no interfieran en su educación. Obligaciones de niñas, niños y adolescentes en el marco legal ecuatoriano. En el marco legal ecuatoriano, las obligaciones de niñas, niños y adolescentes son un tema de vital importancia. Si bien prioriza los derechos de la niñez, adolescencia, también reconoce la necesidad de que estos asuman ciertas obligaciones para su formación integral y la armonía social. La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 44, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, adolescentes, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, esta misma concepción también implica que a medida que crecen adquieran responsabilidades acordes a su madurez. Obligaciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 74 y 75. El Código de la Niñez y Adolescencia es la piedra angular en la regulación de los derechos y obligaciones a este grupo prioritario del Ecuador. Los artículos 74 y 75 son particularmente relevantes para entender las responsabilidades que se atribuyen. En su artículo 74 establece el respeto a los demás, honrar a la patria, estudiar y capacitarse, cumplir las normas de convivencia, cuidar el medio ambiente, cuidar la salud y el bienestar personal, respetar la diversidad cultural y las opiniones ajenas. Mientras que su artículo 75 refuerza la idea de que los adolescentes en función a su madurez tienen responsabilidades específicas en relación con su desarrollo personal y su participación en la sociedad, en donde se destaca la importancia de su participación activa en la construcción de un proyecto de vida y en la toma de decisiones que les afectan. Límites y alcances a estas obligaciones según su edad y capacidad. Es fundamental comprender que las obligaciones de niños, niñas y adolescentes no son estáticas, sino que evolucionan en función de su edad, grado de madurez y capacidad progresiva. El principio de autonomía progresiva es clave en este sentido. Edad. Las responsabilidades varían significativamente con la edad. Un niño de 5 años no tendrá obligaciones mucho más limitadas que un adolescente de 16. Por ejemplo, la asistencia escolar es una obligación para ambos, pero la complejidad de las tareas y el nivel de autonomía para cumplir con ellas será diferente. En el ámbito familiar, las responsabilidades domésticas se irán incrementando gradualmente a medida que el niño crece. Mientras que en su capacidad, no solo la edad cronológica, sino también la capacidad mental, emocional y física del niño o adolescente deben ser consideradas.
Por ejemplo, la responsabilidad penal cae sobre los adolescentes a partir de los 12 años, lo que se refleja una presunción de mayor capacidad de discernimiento a esta edad. Sin embargo, incluso dentro de este rango, se considera que la capacidad individual del adolescente en el momento de juzgar su conducta. Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral en el Ecuador. Este sistema busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de una estructura que integra diversas instituciones y actores locales. Este sistema se basa en el principio de descentralización, permitiendo que las decisiones se tomen más cerca de la comunidad. Cuenta con una estructura y un funcionamiento, los cuales están compuestas por consejos cantonales de protección de derechos, los cuales son entidades claves en cada cantón, compuestas por representantes de diferentes sectores, tales como es educación, salud, justicia y la sociedad civil, entre otros. Su rol es coordinar las acciones para la protección integral de los derechos de los menores, identificando también las necesidades y proponer políticas públicas. Se cuenta también con lo que es el Ministerio de Inclusión Económico y Social, más conocido como el MIES, pues este ministerio es responsable a nivel nacional de la coordinación y supervisión del sistema. Asegura que las políticas se implementen adecuadamente y se respeten los derechos. También se cuenta con lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, más conocidos como los GAC. Estos GAC juegan un papel fundamental al adaptar las políticas nacionales a la realidad local, promoviendo programas específicos que según vayan siendo las necesidades de cada cantón. A su vez también se cuenta con las instituciones educativas y de salud, pues estas instituciones también forman parte del sistema, trabajando en conjunto con los consejos cantonales para detectar situaciones de riesgo o también una vulnerabilidad. Asimismo, se cuenta con las organizaciones no gubernamentales. Muchas organizaciones no gubernamentales colaboran con el sistema al ofrecer apoyo directos a niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como también busca fomentar la participación comunitaria. A su vez también este sistema cuenta con el rol de los consejos cantonales, pues estos consejos cantonales son muy esenciales para diagnosticar situaciones, planificar e implementar programas, monitorear y evaluar, promover también la participación. Dentro de lo que es diagnosticar situaciones, tenemos que identificar problemas específicos que afectan directamente a la niñez en cada cantón. En lo que respecta a planificar e implementar programas, pues se enfoca en desarrollar estrategias locales para abordar las necesidades detectadas. Y en lo que es monitorear y evaluar, tenemos que se pueden realizar un seguimiento a las políticas implementadas para así asegurar su efectividad. También contamos con lo que es la promoción o promover también la participación. Esto se enfoca en fomentar la inclusión de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan. Buenas noches, abogado. Cito Osvaldo Sornosa Cedeño de Salud. Voy a acotar sobre el mecanismo de protección y restitución de derechos. En el Ecuador, los niños y niñas y adolescentes gozan una protección especial que se la brinda el Estado, lo cual se manifiesta a través de mecanismos administrativos y judiciales orientados por una restitución de derechos vulnerados o conforme lo establece el Código de Niñez y Adolescencia. Cuando un derecho es afectado, se activa el proceso que puede ser iniciado por una solicitud de una persona o por una denuncia o mediante un oficio por parte de las autoridades competentes. Además, va a tratarse de los procedimientos administrativos y judiciales para la restitución de derechos vulnerados, donde tenemos que los procesos administrativos de protección pueden iniciarse mediante oficios o por denuncias verbales o escritas ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, conforme al artículo 237 del Código de Niñez y Adolescencia. Este órgano no declara derechos, sino que protege los derechos ya reconocidos.
aplicando medidas provisionales inmediatamente sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Mientras que las medidas de protección judiciales, según establece el artículo 215, son adoptadas por los jueces de la niñez y adolescencia cuando existe riesgo o vulneración inminente de los derechos. Estas medidas pueden ser emitidas por resoluciones administrativas judiciales y pueden también ser modificadas o revocadas según la evolución del caso. Además, el artículo 81 prevé procedimientos especiales y expeditos para los delitos como la violencia intrafamiliar o el abuso sexual. Por último, las medidas de protección frente a la violencia, explotación o abandono. Nos centramos en el artículo 215, el cual nos indica que las medidas de protección son acciones ordenadas por las autoridades competentes, ya sean las judiciales o las administrativas, para cesar derechos vulnerables. Esto nos dice que podemos restituir los derechos y garantizar su respeto permanente. Por su parte, el artículo 217 regula medidas administrativas eh, específicas como la separación del agresor del entorno del niño, el seguimiento psicosocial y terapéutico de la familia, la colocación en centros de acogida y, por último, la vigilancia continua para evitar la revictimización. Saludos, quien les habla Juan José Regalado Suárez. Les voy a hablar acerca de la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Dentro del marco legal internacional tenemos que en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a opinar sobre los asuntos que les afectan es de gran importancia. También acerca de la libertad de expresión, acceso a la información y difusión de ideas en su artículo 13. Dentro del marco legal en Ecuador, en la Constitución del 2008, en el artículo 23, numeral 7, las participaciones familiares, escolares y comunitarias de los menores es muy importante. También dentro del Código de la Niñez y Adolescencia del 2003, promueve la participación como pilar de protección. Dentro de los espacios de protección más relevantes que tenemos es los consejos locales de protección de derechos, como la Junta de Protección de Derechos, los gobiernos escolares y las brigadas estudiantiles. Pues existen dentro de las instituciones educativas formas de que los niños, niñas y adolescentes participen activamente, dando sus primeros pasos en lo que es la democracia. Programas comunitarios y de ONGs para niños, niñas y adolescentes. Dentro de la importancia y condiciones, pues tenemos que fortalecer empoderamiento y también democracia, como se lo dijo anteriormente. La participación es inclusiva, informada, respetuosa y sostenida. Bueno, dentro de aquí, bueno, podemos tener algún ejemplo dentro de una institución educativa, pues los estudiantes pues tienen mucha participación. ¿En qué sentido? Pues bueno, podemos decir como por ejemplo que exista alguna situación en los baños que de pronto pues no están limpios o que hace falta material, hace falta agua. Entonces los estudiantes como dentro de su participación ellos pueden indicar a lo que es el consejo estudiantil para que a través de ellos pueda su voz ser escuchada de una forma, se puede decir ya legal, y que se tomen cartas en el asunto. ¿Para qué? Para que se realice de pronto una solicitud dentro de las autoridades, sean de la institución o incluso a las autoridades distritales, pues para que de pronto incluso puedan haber mejoras en el servicio o incluso en la infraestructura. Bueno, en este ejemplo lo podemos decir que es de un baño. También de otra forma, pues que en muchas ocasiones pues los chicos hacen brigadas o hacen mingas en las que ellos pues
promueven de alguna manera pues el bienestar. Saludos, estimado tutor, compañeros, buenas noches. Soy Edwin Romero. Continuando con la exposición del grupo número 6, voy a hablar sobre los desafíos actuales que tiene la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Como principal punto, tenemos que uno de los desafíos es la violencia extrema y el reclutamiento forzoso, que actualmente se vive una ola de violencia en el Ecuador que ha obligado a muchos niños a alejarse de lo que son las escuelas y se han visto involucrados con estas organizaciones delictivas, que lo único que buscan es aprovecharse de la impunidad del delito que muchos adolescentes se tienen para que ellos cometan delitos grandes que afectan a nuestra sociedad. Entonces hay que tomar el principal énfasis en los derechos que deben tener estos niños para protegerlos y salvaguardar su integridad y que no sean parte de estas organizaciones. De igual forma tenemos lo que es el desplazamiento interno y cierre de servicios básicos. En muchos lugares de nuestro país se ha evidenciado como escuelas han tenido que cerrar a causa de la inseguridad, debido a que estas organizaciones se han tomado territorios enteros y han impuesto sus reglas y no permiten que la seguridad en estas escuelas pueda ser efectiva para que asistan niños a estas escuelas, se puedan educar. Incluso no existen las garantías necesarias para que los profesores puedan dar estas clases. Entonces este es uno de los principales retos que enfrenta el Ecuador al tratar de reabrir estas instituciones públicas, estas instituciones educativas, para que estos niños vuelvan a sus clases. De igual forma tenemos lo que es el trabajo infantil y la mendicidad, que también es uno de los problemas que ha aquejado hace mucho tiempo. Los análisis de las problemáticas actuales, tenemos que el trabajo infantil, como ya sabemos, es una de las causas que a medida del tiempo van avanzando y se observa jóvenes, niños que están siendo involucrados en trabajo infantil en sus calles. La violencia intrafamiliar y homicidios también es otro aspecto importante que se debe analizar para mejorar lo que son los derechos de protección a los niños, el acceso a la educación y la salud. La discriminación en las poblaciones rurales de nuestro país también es un tema que debe ser analizado a profundidad para mejorar este aspecto. De igual forma tenemos las propuestas para fortalecer el cumplimiento de la legislación nacional, en el cual nos dice que actualizar y aprobar nuevos códigos de protección integral es importante para mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes, crear una autoridad nacional de protección descentralizada, políticas socioeconómicas y servicios integrales que permitan proteger a nuestros niños, seguridad y lucha contra el crimen organizado, que ya hemos hablado sobre el tema de inseguridad, la educación en derechos y cambio cultural, asegurar acceso real al aborto en casos de violación, que esto es un tema que está en análisis actualmente, y fortalecer la justicia para la niñez. Esto es en cuanto a la presentación.